buenos días, hermanos. Es un placer saludarles en esta mañana, saludar también a los amigos, simpatizantes que tienen a bien acompañarnos. Es un privilegio para nosotros reunirnos una vez más en este lugar para estudiar las Sagradas Escrituras, para aprender de Dios. También extiendo un saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo a todas las personas, a los hermanos y amigos que nos siguen en esta mañana por las redes sociales. A ellos que el Señor les guarde y les bendiga. Quiero que abran sus Biblias en Josué capítulo 24, y me llama la atención lo que dice este líder de Dios, este varón de Dios, respecto a su familia. Él dice: pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Serviremos a Jehová. Había hecho un buen trabajo, tenía una familia estable espiritualmente y una familia que se caracterizaba por la comunión espiritual. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana, nos dé la sabiduría para entender la temática, para entender el Sagrado Texto. Padre Santo, queremos darte gracias, oh Dios, por este privilegio que tú nos concedes. Gracias por cada familia que en esta mañana está reunida para alabar y glorificar tu nombre y que está atenta también a escuchar las Sagradas Escrituras. Oramos y pedimos, Señor, que tú nos concedas la sabiduría y que sea el Espíritu Santo preparando todo nuestro ser para recibir esta palabra, para recibir esta enseñanza, y también que sea el Espíritu Santo dándonos la iluminación, oh Dios, para comprender y aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. En el nombre del Señor nos encomendamos y expresamos gratitud. Amén y amén. La comunión de la familia. El propósito, hermanos, en esta mañana es que el creyente disfrute su familia. No sé si usted está disfrutando de su familia, la comunión de la familia. Y cuando hablamos de la familia, desde la óptica bíblica, tenemos que decir que allá familia o casa se daba por convivencia, no tanto por consanguinidad. También incluía consanguinidad, esa relación, ¿sí? Por relación de sangre, pero también por convivencia. Recuerde usted que la familia de Josué estaba integrada por su esposa, por sus hijos, por sus siervos y por sus criados. La connotación en nuestros días pues no es así, es más bien por consanguinidad, ¿sí? Porque usted no tiene allá en su casa siervos, no tiene criados. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de la familia tenemos que hablar de la familia natural. Y la familia natural es aquella que no es convertida al Señor, es aquella que no entiende las cosas del Señor, es aquella familia incrédula. Ahora, la familia espiritual, cuando hablamos de una familia espiritual, hablamos de aquella familia convertida. Ambos cónyuges son cristianos, han recibido al Señor. Él profesa la fe cristiana, ella profesa la fe cristiana, los hijos profesan la fe cristiana. Pero también hay la familia mixta, espiritualmente hablando. ¿Y qué es una familia mixta? Es una familia dividida, o la familia dividida espiritualmente. Él es convertido y ella no es convertida. Ella no profesa la fe en el Señor Jesucristo, o viceversa. Ella es convertida y él no es convertido. También hay familias donde él y ella, esposo y esposa, son convertidos al Evangelio, creen en el Señor Jesucristo y los hijos no. Y en esta mañana seguramente hay familias así. Hay familias donde todos sus miembros son convertidos al Señor, profesan la fe verdadera, la fe genuina, la fe del Evangelio. Seguramente en esta mañana hay familias divididas espiritualmente,
donde él es convertido, ella no es convertida, o viceversa. O hay familias en esta mañana donde los hijos son simplemente simpatizantes, cercanos al Evangelio, dicen algunos, pero no son convertidos al Señor. Y quiero decirles, hermanos, que la comunión de la familia, la comunión genuina, la comunión verdadera, la comunión espiritual es evidente bajo la dependencia del Señor. Y cuando digo bajo la dependencia del Señor, quiere decir, mire, que aparte del Señor, no va a haber esa comunión espiritual genuina, esa comunión espiritual verdadera, porque Dios es el sujeto causativo, Dios es el que produce esa comunión verdadera, genuina, legítima en la familia. Por eso voy a hablar de 3 segmentos que se relacionan con esto. Con la comunión de la familia es evidente bajo la dependencia de Dios. Y el primer segmento dice que la comunión de la familia es evidente cuando hay unidad de fe. Escuche bien, cuando hay unidad de ¿qué? Cuando hay unidad de fe. Ahora entiendo, hermanos, comprendo por qué mi relación con una de mis hermanas es simplemente natural. Hay distancias, hay barreras, porque ella no es convertida al Señor, porque ella no es creyente, porque ella no profesa el Evangelio. Y cuando estamos juntos, la relación es simplemente natural, pero espiritualmente no hay nada. No hay nada, porque ella no entiende las cosas del Señor. Porque para ella las cosas del Señor son locura. Porque ella es rebelde, es antagonista, rechaza el Evangelio. Y hay familias así, hermanos, que no pueden disfrutar de la comunión con ciertos miembros, porque esos miembros no son convertidos al Señor. Simplemente hay una relación natural, pero espiritualmente no la hay. ¿Por qué? Porque no son convertidos al Señor. Y la comunión de la familia es evidente cuando hay unidad, ¿qué? Cuando hay unidad de fe. Es decir, todos los miembros tienen nueva vida en Cristo. Y en esta mañana seguramente hay miembros de una familia en este lugar que no son convertidos. Yo les invito en el nombre del Señor para que se arrepientan y para que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y usted va a disfrutar, eso sí, va a disfrutar con los demás miembros de la familia que son convertidos, que profesan el Evangelio. Usted va a disfrutar de la comunión genuina, de la comunión legítima, de esa relación especial, porque va a participar de la misma fe, va a participar de la Escritura, va a participar de las mismas bendiciones, va a participar del mismo Señor, de la misma doctrina. Amén. Por eso, hermanos, nosotros no podemos compartir cosas. Sí, son miembros, es mi hermano, es mi hermana, tenemos relación de sangre, tenemos los mismos padres naturales, pero yo no puedo compartir con ella o con él si no es convertido. No va a haber esa relación. Y yo quiero que quede claro. Porque hay hermanos, mira, hay hermanos que no entienden esto y salen a compartir las cosas de la iglesia, las cosas de la iglesia, las intimidades de la iglesia con su familia o con los demás miembros de la familia, cuando estos no profesan la fe cristiana. Hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado de estar abriendo la boca o de estar expresando intimidades de la iglesia a los demás miembros de la familia cuando no son ¿qué? No son cristianos. Entonces todos los miembros tienen nueva vida ¿qué? En Cristo. Ahora usted dirá, bueno, en mi casa, en mi familia está pasando eso. Algunos no son convertidos. Pues hay un campo evangelístico allí, apreciado hermano y apreciada hermana. Hay un campo evangelístico. Hay un campo allí para comenzar a hacer misiones, para anunciar las buenas noticias de salvación. Porque usted quiere que todos los miembros de su familia procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y expresen la fe en Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no?
Claro, ese es el deseo nuestro, que los demás miembros de la familia se conviertan al Señor y profesen la fe cristiana. Y escuche lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hay una serie de contrastes allí, escuche bien. Porque ¿qué compañerismo tiene la qué? Justicia con la injusticia. ¿Hay compañerismo? ¿Comulgan estas dos cosas? No comulgan, no comulgan. Y aquí la justicia habla de la justicia de Dios. Y la injusticia, mire, habla de la injusticia de los hombres. Ahora, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna relación especial? ¿Hay alguna intimidad? ¿Comulgan estas dos cosas? De ninguna manera. Ahora, ¿qué concordancia Cristo con Belial? Allí Belial es Satanás. ¿Hay acuerdo entre ellos? ¿Hay armonía entre ellos? ¿Hay concordancia entre ellos? De ninguna manera, eso no se da. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mire, ellos no participan. Los incrédulos, así sean miembros de la familia natural, ellos no participan de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, dice también, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los qué? Y los ídolos. No hay ningún acuerdo, no hay ninguna concordancia, no hay ninguna armonía, no hay ninguna comunión, hermanos. Ahora, para disfrutar, mire, como familia, para disfrutar de la comunión, para que todos los miembros disfrutemos de la comunión, ¿qué se necesita? Que todos los miembros sean convertidos, tengan nueva vida en Cristo. Ahora también dice el inciso que sigue, que todos los miembros profesan la misma ¿qué? Unidad doctrinal. Todos los miembros profesan la misma unidad doctrinal. Hay familias, hermanos, hay familias que dicen estar bien en cuanto a la comunión. Hace unos años, por allá donde pastoreaba, llegaba un hermano, ¿cómo está su familia? Bien. Y él llegaba solo a la iglesia y su esposa para otro grupo. Y ellos manifestaban estar bien, cuando no. Su esposa creyendo otra doctrina, aceptando otra doctrina, a ella le gustaba el culto show, el culto donde tumban gente, y le gustaba que la tumbaran, y el esposo no compartía esas cosas. Y ellos pensaban que había una comunión genuina. Allí no hay comunión genuina, no hay, porque no hay unidad de ¿qué? De doctrina. No hay unidad de doctrina. Y dice la Escritura, 2 Timoteo 1:5, mire, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, la fe no fingida, escuche bien, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, vea, la influencia de la fe genuina en los miembros de la familia. Una familia unida doctrinalmente hablando. Y en el segundo de Crónicas, hermanos, yo quiero llevarlos allá, porque en el segundo libro de Crónicas hay un caso muy particular. Capítulo 15 está hablando del rey Asa, un rey del reino del sur, es decir, del reino de Judá. Y el rey Asa comenzó a hacer restauraciones desde muy temprano, buscó al Señor, y el Señor le respaldó en su proyecto y comenzó a hacer una limpieza, a quitar la idolatría. Era mucha la idolatría que había en el reino del sur, mucha idolatría, y él comenzó a hacer una limpieza, pero no compartía la unidad doctrinal con su madre. La madre reina, mire, la madre de Asa era una mujer idólatra que veneraba y que adoraba a la diosa Asera, diosa de la fertilidad y del sexo, y que la representaban con un famoso con troncos o pedazos de palo, por aquello de ser la diosa también de los vegetales. ¿Y qué hizo Asa?
como no había unidad doctrinal, dice la Escritura de la manera siguiente: y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso, la quitó, la bajó de la silla real, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. En esa familia no había unidad doctrinal, porque Asa estaba convertido al Señor, seguía al Señor, y su madre era una mujer idólatra. Por lo tanto, no había comunión espiritual, comunión genuina, simplemente una relación natural de madre a hijo, pero desde el punto de vista espiritual no había esa comunión. Hace años, hermanos, murió un hermano que sirvió al Señor por mucho tiempo, juntamente con su esposa, un varón reconocido en nuestra denominación, y sus hijos no eran convertidos, simpatizantes o cercanos, como dicen algunos, al Evangelio. Y este hombre sirvió por años al Señor, muy fiel al Señor, respaldó la obra juntamente con su esposa. Y cuando él descansa en la paz del Señor, o cuando él es llevado por el Señor, sus hijos, lo llevaron a la religión tradicional. Y allá en la religión tradicional, entonces hicieron lo que se llaman las honras fúnebres. Y qué dolor de la mamá, y ella decía, la verdad que no pude con mis hijos, chocamos con mis hijos, y eso a mí me dio vergüenza, la verdad, me dio vergüenza con la iglesia, me dio vergüenza con los hermanos en la fe, y no pude con mis hijos. Y ellos, por razones sociales y políticas, llevaron a mi esposo a la religión tradicional, y ella quedó con ese dolor. Pastor, ¿qué me aconseja? En mi caso, haga una nota donde usted, eso sí, deje como producto de su voluntad que usted quiere que sus honras fúnebres, cuando usted muera, sus honras fúnebres sea en la Iglesia Alianza, o se hagan en la Iglesia Alianza Evangélica de Bucaramanga, y que se respete. Así lo hizo, reunió a sus hijos, les habló, les amonestó y dejó por escrito. Cuando ella murió, hermanos, fue llevada a la Iglesia Alianza Evangélica de Bucaramanga, su cuerpo, Iglesia Alianza Evangélica, y allí se llevaron las honras fúnebres. Y todo esto indicaba, ¿qué indicaba todo esto? Que no había ¿qué? Comunión espiritual entre ellos, porque ellos paganos, ellos incrédulos, ellos no profesaban la fe cristiana, y no había unidad doctrinal. El inciso que sigue dice que todos los miembros sirven al mismo Señor. Mire, eso se evidencia, hermanos, cuando hay unidad de fe, todos los miembros sirven al mismo Señor. Esta característica estaba en la familia de Josué. Él exhorta al pueblo, a las demás familias, miren a ver qué van a hacer ustedes, si van a seguir a los dioses, aquellos dioses paganos, aquellos dioses extraños, si van a seguir con la idolatría, ustedes decidan hoy, pero de una cosa sí estoy seguro, yo y mi qué, y mi casa, mire, mi casa, que incluía a su esposa, a sus hijos, sus siervos, sus criados. Él había hecho una tarea evangelística hermosa y tenía una familia estable que seguía al Señor, se identificaba con el Señor, se identificaba con la misma doctrina. Y por eso todos iban a servir al Señor. Es lo que Él le dice a la asamblea de Israel. Ustedes miren a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Serviremos al Señor. Si aquí hay algún miembro de familia que no se ha convertido al Señor, en esta mañana te extendemos la invitación para que te arrepientas y recibas a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida y participes de las bendiciones que tienen los demás miembros de tu familia.
participes de la misma unidad doctrinal, participes en la iglesia. Es la invitación en esta mañana. El segundo segmento, hermanos, dice que la comunión de la familia es evidente cuando hay ¿qué? Cuando hay buena comunicación. Es evidente cuando hay buena comunicación. Hay miembros de familia que son como perros y gatos. Discuten, pelean, se dicen cosas, expresan odio, vienen las distancias. Hay familias así. Hay familias que se expresan así, de esa manera. Y cuando esa familia se está expresando de esa manera, es decir, cuando hay odios, cuando hay rencillas, cuando hay pleitos, cuando hay diferencias, cuando hay distancias, pregunto yo, ¿hay comunión? ¿Eso es evidencia de una comunión genuina, de una comunión espiritual? ¿Es evidencia? No, todo lo contrario, hermanos. Allí nos está expresando la verdadera comunión. Y esta comunicación, hermanos, hablando de la buena comunicación la produce Dios en la vida de los creyentes. La buena comunicación la produce Dios en la vida de los creyentes. Y esta comunicación es de carácter respetuosa. Hay respeto y la expresan los cónyuges entre sí. El esposo que trata bien a la mujer, que no es áspero con su esposa, que no es duro, que no es agrio, que no es un patán, que cuida y trata bien, que cuida con ternura a su esposa. Y eso está hablando de una comunicación respetuosa. Y aquí se dio ese tema, el tema del respeto, por eso no vamos a ahondar mucho en este segmento. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Pero cuando hay aspereza, cuando hay dureza, mire, eso afecta la comunión de la familia. Ahora la esposa siguiendo los lineamientos de Dios, así como lo hace el marido temeroso, la esposa pues respeta a su marido. Mire, reconoce y valora la autoridad del marido en la casa. Pero cuando hay una esposa agresiva, insultante, insubordinada, que no reconoce la autoridad del marido, déjeme decirle, allí hay problemas ya de comunión. Esto afecta a la comunión. La comunicación, la buena comunicación, la expresan los padres con sus hijos. Dice la Escritura, padres, en Colosenses 3:21, no exasperéis a vuestros ¿qué? A vuestros hijos. Y la palabra exasperar allí viene de una raíz que es la idea de provocarlos a la amargura, provocarlos a la irritación, hasta llevarlos a la disputa, al pleito. Y hay familias donde el papá pelea con los hijos, discute con los hijos. Hay agresiones verbales y hasta físicas, porque exasperan, y cuando el papá exaspera a su hijo, pues lo desalienta, lo desmotiva, lo desanima y lo lleva a que éste exprese amargura. Pero hay hogares donde se expresa, mire, la comunión genuina, hermanos, y hay buena comunicación, buena relación entre los padres y los hijos, dentro del marco del respeto y de la valoración, de la honra, porque dice también que la expresan los hijos, hablando de la comunicación buena, la expresan los hijos con sus padres. En el honrar, ese honrar tiene que ver con valorar, con tener en alta estima, e incluye también la buena comunicación de los hijos hacia los padres. Y esto es hermoso, y esto indica, hermanos, y es evidencia que hay comunión genuina, porque hay una comunicación, hermanos, una comunicación de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido, una comunicación bajo la dependencia, bajo la dirección del Señor. Y esto indica y es evidencia que la familia o los miembros de la familia están expresando la comunión
la comunión espiritual, la comunión legítima, de acuerdo a los principios y los parámetros del Señor. Esta comunicación es de carácter amistosa. Me llama la atención, hermanos, y cuando hablamos de carácter amistosa, tiene que ver con una relación cercana que se caracteriza por el apego espiritual, el apego almático, el apego emocional, que fue lo que sucedió con Jesucristo y los discípulos. Comenzó ese proceso de cercanía, de intimidad entre ellos y se llegó a la amistad. Y Ruth 2.19, mire, Ruth 2.19 me llama la atención que no sé si usted ha leído el libro o lo ha analizado desde esta óptica, es decir, esa amistad que se fue creando, que se fue desarrollando y que se fue madurando, la amistad entre Noemí y Ruth, amistad que no existía antes de ella ser convertida. Recuerden que ella era moabita, que ella tenía sus dioses, tenía sus costumbres, pero es interesante que cuando se van a despedir, ella quería despedir a las dos, es decir, a Orfa y a Ruth. Orfa sí se fue llorando, como es natural, ella lloró por la separación, pero ella se fue pensando en sus padres, pensando en su pueblo, pensando en sus dioses, y Orfa partió hacia su nación de origen. Pero ¿qué dice Ruth allí? Mire, a Ruth no le importó sus padres, no le importó los dioses, no le importó la idolatría. Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ¿qué? Tu Dios será mi Dios. Y esto indica, hermanos, conversión. Por eso el tema del libro, la bendición de ser una mujer israelita. Se convirtió al Señor y se vino con Noemí a ponerle las costillas al sol, a responder por ella, a trabajar por ella. Y se fue creando, hermanos, una amistad verdadera, amistad genuina. Había una comunión especial. Había una comunión especial porque se identificaban con el mismo Dios. Se identificaban con el mismo pueblo y ya se estaban identificando con las mismas costumbres. Tanto así que ella se somete allí a la ley del cuñado o a la ley de la redención. Es interesante. Y dice Ruth 2.19, y le dijo su suegra, mire, le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y la Escritura dice: y Ruth contó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Había una relación muy cercana, muy íntima, y expresaban una comunión espiritual, genuina y verdadera, porque ambas dependían del mismo Dios. Amén. Ella se había convertido, ella había renunciado a los dioses paganos. Ahora, si ella no hubiera hecho esto, hermanos, no se hubiera dado la comunión, no se hubiera dado esta buena comunicación entre ellas dos, esta buena amistad. Si hay algún miembro de la familia en esta mañana creyendo en otra cosa, rechazando el mensaje del Evangelio, yo le invito para que busque al Señor. Le invito para que reciba al Señor como su único y suficiente Salvador. Le invito para que haga como Ruth y le diga a los demás miembros de la familia: desde hoy, hermanos míos, desde hoy, esposa, si es un marido que no se ha convertido, o si es una esposa, le diga: desde hoy, marido. O los hijos puedan decir: desde hoy, padres nuestros, desde hoy, tu pueblo o el pueblo de ustedes será nuestro pueblo, y el Dios de ustedes será ¿qué? Será nuestro Dios. Es la invitación en esta mañana para poder disfrutar de la familia, poder disfrutar de una verdadera comunión espiritual. De lo contrario, es imposible. Esta comunicación, hermanos, es de carácter confidencial. Les decía al principio, hay cosas, hermanos, hay cosas que nosotros no vamos a compartir con los miembros de la familia que son incrédulos. Intimidades de la iglesia, cosas que suceden entre nosotros. Que como él es mi hermano. Oiga, sí, es hermano desde el punto de vista natural, pero desde el punto de vista espiritual no.
Por eso yo me cohíbo, por eso estoy limitado, hay distancias. Hay algunos que no les importa eso. Lo que sucede aquí, la relación nuestra, todo, entonces van y comentan allá. Cuidado, esposa, si usted tiene, si su esposo no es convertido, cuidado con contarle cosas de la iglesia que suceden entre nosotros. Hable de las bendiciones, sí, hable de las bendiciones, pero cuidado, porque muchas veces entre nosotros hay roces, hay disputas, se presentan, sí, pero cuidado. Hay algunos que no les importa y van y sueltan, y entonces comienzan los miembros de la familia, los miembros que no son creyentes, comienzan a hablar de la iglesia, comienzan a blasfemar del Señor. Ojo con eso. Lo confidencial. Y tiene que ver con la confianza y la fidelidad que existe para tratar asuntos personales e íntimos de la familia. En un ambiente confidencial se tratan asuntos, se tratan aspiraciones, se tratan proyectos, bendiciones, dificultades, entre otros. ¿Sabe que hay familias muy divididas? Hay familias muy distantes. Hay familias que no son cercanas, hay familias que no tienen esa confidencia, que no tienen esa intimidad, que no tienen esa relación de confianza. Hay familias así. Por eso prefieren ir a otra parte y relacionarse con otros y contarle a otros. Hay familias así, no hay ese vínculo perfecto. Ahora, en Cristo y bajo la dependencia del Señor, bajo los lineamientos de la Escritura, van a existir esos vínculos, esa relación de armonía, esa relación de confianza. Note lo que le dice Cristo a los discípulos: ya no os llamaré siervos. ¿Y por qué no los iba a llamar siervos? Porque el siervo no sabe lo que hace, ¿qué? Su Señor. El siervo no sabe eso, lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos, filos, los más cercanos, los apegados, los que me han estado escuchando, los confidentes. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he, ¿qué? Os las he dado a, ¿qué? A conocer. De esta comunicación, hermanos, la buena comunicación, la comunicación de Dios, la comunicación de acuerdo a los principios trazados en las Sagradas Escrituras, es una comunicación de carácter confidencial. Y existe en aquella familia que depende de Dios, aquella familia que todos los miembros son convertidos y que todos los miembros siguen al Señor y están bajo la dependencia de Él. Esta comunicación es de carácter honesta, mire, honesta. Y a veces hay comunicaciones deshonestas. Y sucedió en una familia del Antiguo Testamento, la familia de Jacob. ¿Sabe que la familia de Jacob, mire, allí no había la comunicación honesta, eran deshonestos? Y los hijos engañaron a Jacob muchas veces, hermanos. Y cuando nosotros hablamos de una comunicación honesta, tiene que ver con hablar la verdad o lo que es recto entre los miembros de la familia. Y cuando entre los miembros de la familia no se habla lo que es recto, no se habla lo justo, cuando en una familia los miembros se expresan con engaño, se expresan con falsedad, se expresan con mentiras, allí no hay comunión genuina, no hay relación genuina, legítima, de acuerdo a los principios del Señor. Y allá en la familia de Jacob sucedió esto. Cuando los siquemitas, hermanos, cuando deshonraron a Dina, Génesis capítulo 35, cuando deshonran a Dina, imagínense todo lo que sucede allá en la familia de Jacob. Él se reúne, él no sabe qué hacer, luego llegan los hijos, y el padre de Siquem trata de establecer un acuerdo. Los hijos engañan al padre de Siquem, a Siquem, y el papá quizás, Jacob, pues pensando que ellos iban a ser honestos, que iban a ser justos, que verdaderamente se iba a llevar el acuerdo, terminaron asesinando a los siquemitas. Y esto estorbó, y esto fue doloroso para Jacob,
porque mire, no había confianza, no se transmitían las cosas verídicamente. Sí, y esto le sorprendió a la verdad que sus hijos asumieran una actitud violenta, de venganza. Y por eso él más tarde, allá en el capítulo 49, dice: mi consejo no esté con estos hijos, con Simeón y Leví, que fueron fieros. Y maldijo esa actitud de fiereza. Mi consejo no esté allí. No había buena comunicación. Y recuerde, las cosas, fueron muchas las cosas que los hijos hicieron a sus espaldas. En el caso de aquel plan malévolo que le aplicaron a José, de la mayoría de sus hijos, a José, hijo también de Jacob. ¿Y cuál fue esa comunicación? Una comunicación de engaño, de mentira. Tanto así que untaron la sábana, untaron el vestido de José de sangre de animal. Y eso fue lo que le comunicaron a él. Mira, hemos hallado esto. Una comunicación deshonesta. Y en la actualidad hay muchas familias que no disfrutan de la verdadera comunión porque no hay comunicación honesta, sincera, transparente. Hay mucha mentira, hay mucho engaño, mucha falsedad. Y claro, es imposible decir: así estamos expresando la verdadera comunión. Pura apariencia. Hay familias así, aparentando que están unidos, aparentando una armonía que no es armonía a la hora de la verdad. Porque por dentro, en el interior, en la intimidad de la familia, hay mucha disputa, mucho desacuerdo y mucha comunicación deshonesta, falsa. Eso es triste. Para reflexionar en esta mañana y pensar cómo está su familia, cómo están sus miembros, y si hay miembros no convertidos, repito, es un campo evangelístico para trabajar con esos miembros y anunciarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer segmento, hermanos, y último, dice que la comunión de la familia es evidente cuando hay ¿qué? Cuando hay un trato imparcial. Escuche bien, la comunión de la familia es evidente cuando hay trato imparcial. Hay un caso también, hermanos, que podemos citar de una familia del Antiguo Testamento. Pero antes, quiero decirles que el trato imparcial mantiene una comunión legítima en la familia. Legítima en la familia. Santiago 2:1. Hermanos míos, la amonestación allí a los hermanos: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ojo con el favoritismo, hermanos. Ojo con el favoritismo. Ojo con tomar partido. Porque hay muchos padres, mire, miembros de la familia, sí, padres, que comienzan a hacer daño cuando se expresan de la siguiente manera: este es el hijo más hermoso de la casa. Y cuando usted está diciendo este es el hijo más hermoso de la casa, mire, ¿qué mensaje? Por otro lado, está transmitiendo un mensaje ¿qué? A los otros hijos. ¿Qué van a entender los otros hijos? ¿Qué van a entender los otros hijos? Que los otros hijos son ¿qué? Son feos desde la óptica del papá. ¿Sí? Cuando papá dice este es el hijo más hermoso, los otros hijos van a entender, pues nosotros no somos hermosos para él, ¿verdad? Ojo con eso. Este es el hijo más inteligente que hay en la casa. ¿Qué van a entender los otros? Que los otros son los más ¿qué? Brutos. Y entonces papá está comunicando que los otros son ¿qué? Brutos. O la mamá que dice este es el consentido de papá y mamá. ¡Ay, el consentido de papá y mamá! O la consentida de papá y mamá. ¿Y los otros cómo se sienten? ¿Cómo se sienten los otros? Rechazados, desestimados. Ojo con esas expresiones de parcialidad. De parcialidad. Por eso, hermano, mire, cuando hay expresiones de parcialidad, eso afecta la comunión, eso afecta la relación en la familia. Que la afecta, la afecta.
Pero aquí estamos diciendo en este segmento que la comunión de la familia es evidente cuando hay trato ¿qué? Cuando hay trato imparcial, y así debe ser. Y el trato imparcial, ¿qué quiere decir esto? Se refiere al trato justo y equitativo que se le da a cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? El trato justo y equitativo que se le da a cada uno de los miembros de la familia. Por allá había un padre que se llevaba a los 3 varones a comprar zapatos, y entonces al uno le compraba zapatos de 150,000 pesos, y al otro le decía, vamos a ir por ahí a ver qué descuento nos hacen, y a ese de 80,000, y al otro de 60,000. Eso es que, en ese cuadro que hay, en esa ilustración que hay ¿qué? ¿Hay justicia? ¿Hay equidad? No, hay un trato ¿qué? Preferencial, de favoritismo. Entonces quizá este se merece el de 150, entonces 150,000, el otro 80,000 y el último de 60,000. Eso es ser parcializado, hermanos, y eso no es un trato equitativo y justo. Dice la Escritura, mire, Génesis 25-27, el trato imparcial genera una comunión sana en la familia, lo que no sucedió con la familia de Isaac. ¿Qué problema en la familia de Isaac? Había favoritismo allá. Isaac y Rebeca no se pusieron de acuerdo. Y sabe, dice la Escritura, Génesis 25-27, y crecieron los niños de esta pareja, los niños de esta familia, y Esaú fue diestro en la ¿qué? En la casa, hombre del campo, hombre de cacería, un hombre robusto, bien, y dice hombre del campo, pero Jacob era varón ¿qué? Varón quieto, varón de estar en la casa, que habitaba en tiendas. 25-28, lea 25-28, hermanos. Y amó Isaac ¿a quién? Amó Isaac a Esaú. Mire, el favoritismo se parcializó. Yo me voy por este lado, yo apoyo y respaldo a mi hijo, al que sale de cacería, al que le gusta el campo, y comía de la casa que él le traía. Más Rebeca amaba ¿a quién? Más Rebeca amaba a Jacob. Y todo esto generó conflicto. Todo esto generó, mire, no hubo armonía. No había comunión sana entre esta familia. No había esa relación sana, producto del favoritismo, producto del trato parcial de papá que se inclinó a Esaú y mamá que se inclinó ¿a quién? A Jacob. Problemas serios. No sé si en su casa existe una situación así. No sé si usted ha llegado a practicar el favoritismo. No sé si usted se ha parcializado. Si usted quizá prefiere a este más que al otro. Y no solamente sucede con los hijos. A veces llega el esposo y prefiere más al hijo que a quién, que a la esposa. Viceversa, la esposa que prefiere a sus hijos antes que al esposo. Todo eso es parcialidad y eso afecta la relación y no va a haber una comunión genuina. Y eso va a traer problemas y consecuencias como las trajo a esta familia patriarcal. Hablo de Isaac y de Rebeca. ¡Qué situación! Mire, tan difícil. Y tan difícil fue, hermanos, que 27:41 de Génesis dice que aborreció a Esaú aborreció a Jacob y pensó en matarlo. ¡Qué situación! Entonces la madre que amaba, que tenía a su preferido, tuvo que enviarlo lejos, a tierras lejanas, y no lo volvió a ver más. Mire, se afectó la relación. No disfrutaban, hermanos, de la unidad. No disfrutaban de esa relación como familia, de la relación espiritual. No, porque allí había ¿qué?
favoritismo. Pero el trato imparcial, cuando usted es equitativo, cuando somos equitativos, cuando somos justos, cuando damos el mismo trato, cuando vamos a repartir el pan y el pan lo sabemos distribuir y somos equitativos distribuyendo el pan, las cosas, el vestido, hay que tener cuidado, hermanos. Cuidado con seguir el ejemplo aquel, ejemplo no digno de seguir, el que les dije yo del padre el padre que a uno les compró de zapatos de 150, al otro de 80, al otro de 60. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso, porque los hijos ponen cuidado, porque ellos analizan, porque ellos ven y llegan a las conclusiones. Claro, papá lo prefiere a él, papá prefiere a ella, o mamá lo prefiere a él. Cuidado con eso, porque son expresiones de parcialidad, y esto afecta a la comunión. Pero cuando el trato es imparcial, hermanos, genera una comunión sana en la familia. Y el trato imparcial fortalece la comunión en la familia. Mire, el trato imparcial fortalece la comunión en la familia. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Muchos, ¿verdad? Del hijo perdido. De aquel que le dijo: papá, dame la parte que me corresponde, yo me voy, ya no quiero estar contigo, ya no quiero someterme aquí a la casa, voy a vivir mi propia vida. Asumió una actitud de anarquismo, se fue y vivió perdidamente y malgastó todo. Y luego por allá se vio en una situación difícil, caótica, ¿verdad? Había crisis, comenzó a sufrir, comenzó a padecer, a recibir las consecuencias. Pero este muchacho se levantó y dijo: voy a ir a la casa y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no soy digno que me recibas como a uno de tus hijos. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Y se levanta este muchacho y se va con esa actitud de arrepentimiento y una actitud también honesta. Y hermanos, qué encuentro tan maravilloso. Hay la reconciliación, este padre perdona a su hijo, recibe a su hijo. El hijo insiste que lo reciba como a uno de los jornaleros, pero no, lo recibe como ¿qué? Como lo que era. ¿Y qué era él? ¿Qué era él? Era hijo. Lo manda a vestir, hermanos, y luego prepara el becerro gordo, y listo, hizo matar el becerro gordo. Pero llegó el otro muchacho, el que siempre había estado allí en la casa. Llegó, y esto afectó, hermanos, afectó. Pero aquí vemos un padre, mire, aquí vemos un padre modelo, hermanos, que no se parcializó. Aquí vemos un padre modelo. Él entonces, mire, el muchacho, pero cuando vino tu hijo, dice la escritura, Lucas 15, 30 al 32, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era ¿qué? Era muerto, y ahí está ahí contrastal. ¿Y a qué? Y ha revivido. Se había perdido, ¿y es qué? Y es hallado, hijo. Mire, y es hallado. Y por esto hay que hacer fiesta. No se dejó manipular del muchacho. No se dejó manipular del muchacho. Y dio un trato digno también a su otro hijo. Y el padre que aparece en la parábola del hijo pródigo es un ejemplo o modelo de cómo dar un trato imparcial a los hijos. Sin lugar a dudas, este trato es esencial para fortalecer la comunión entre los miembros de la familia. ¿Cómo está su familia? ¿Son todos convertidos? ¿Todos han recibido al Señor? Si hay miembros que no son convertidos, recuerde, apreciados hermanos, recuerde, allí hay que establecer un campo, sin demora, hay que establecer un campo evangelístico o campo misionero, porque allí hay almas no convertidas que necesitan escuchar el evangelio. ¿Y quiénes son los encargados de anunciar las buenas noticias de salvación allí? ¿Quiénes? Los miembros convertidos. Esposa que me escucha en esta mañana, si su esposo no ha recibido al Señor,
Allí hay un campo evangelístico para que usted comience a través de la dependencia del Señor y de la conducta bajo la guía del Espíritu Santo a impactar en la vida de ese miembro para que pueda disfrutar de la misma comunión, de la misma unidad doctrinal, de las mismas bendiciones, para que esa persona disfrute de la iglesia. Padres que me escuchan en esta mañana, si hay hijos no convertidos, claro, allí hay el campo, mire, es un campo evangelístico para comenzar a hablar con los hijos, confrontar a los hijos e invitar a los hijos para que se arrepientan y reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y de esta manera la familia va a disfrutar de una comunión espiritual genuina, legítima, conforme a los principios del Señor. De lo contrario es imposible. Apreciados hijos que me escuchan en esta mañana, si sus padres no son convertidos, hijos, si sus padres no son convertidos, ¿qué espera? Allí hay un campo también evangelístico y usted es responsable como heraldo del Señor de abrir la boca, de hablar con sus padres, de confrontarlos, de invitarlos con el texto sagrado abierto a recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de la familia. Y Dios va a orar. Si ellos se convierten, pues van a disfrutar de la verdadera comunión, la comunión legítima. Es la invitación en esta mañana. Es la invitación que nos hace el Señor. Recuerde que la comunión de la familia es evidente cuando hay unidad de ¿qué? Cuando hay unidad de fe. Cuando hay unidad de fe. Recuerde que la comunión de la familia es evidente cuando hay buena ¿qué? Buena comunicación, y la buena comunicación la produce el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Recuerde también que la comunión de la familia es evidente cuando hay un trato ¿qué? Imparcial con los miembros de la familia. Un trato imparcial, que quiere decir un trato justo, equitativo entre los miembros de la familia. Que el Señor nos ayude y nos conceda la sabiduría, hermanos, para cumplir los propósitos, para cumplir las Sagradas Escrituras, eso sí, bajo la dependencia del Señor, bajo la dirección del Señor, porque nosotros solos no podemos. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, por este momento, por esta enseñanza de tu palabra. Ella nos amonesta a todos, oh Dios. Hay cosas por mejorar, hay cosas por corregir en nuestras vidas, y queremos darte gracias, Padre, porque tú nos exhortas y nos motivas a ello. Gracias por cada familia presente, por cada esposo, esposa, por los padres, por los hijos que están en esta mañana. Tú conoces el corazón de cada uno. Si hay personas aquí que todavía no te han recibido, oh Dios, que forman parte de una familia natural, pero no de la espiritual, no de la iglesia, oramos para que el Espíritu Santo obre en sus vidas y ellos reciban al Señor como el único Salvador, como el único Redentor. Amigo, amiga que me escuchan esta mañana, si usted ha entendido el mensaje, si usted ha comprendido que para tener comunión espiritual genuina y legítima es bajo la dependencia del Señor, yo le invito en esta mañana para que reciba al Señor como su único y suficiente Salvador, porque no hay otra alternativa, no hay otra esperanza, no hay otro camino. Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, y Él es el Redentor, el único Redentor y el único Salvador. Si hay algún amigo, amiga que en esta mañana quiere recibir a Jesucristo, quiere empezar una nueva vida con Cristo, quiere iniciar en la comunión verdadera, en la comunión legítima, en la comunión que da el Señor,
Yo le invito, levante su mano y vamos a estar orando por usted. ¿Hay algún amigo, amiga en esta mañana que quiere iniciar en los caminos del Señor? Puede levantar su mano y vamos a estar orando por usted. Allí hay un amigo. Bienvenido, amigo, a los caminos del Señor. ¿Quién más? Allá hay otro amigo que quiere recibir al Señor, que quiere tener comunión especial con el Señor, que quiere tener una familia mejor. ¿Quién más? Allá hay otro amigo que también quiere iniciar en los caminos del Señor. ¿Quién más? Es el espacio en esta mañana. Se abre el espacio para iniciar una nueva vida con el Señor. Una nueva vida bajo los parámetros del Evangelio. A los amigos también que nos escuchan, que nos están siguiendo por las redes, allí mismo donde están, allí en sus casas, ustedes pueden arrepentirse y recibir al Señor como el único y suficiente Salvador. Yo quiero invitar a los amigos, pasen acá adelante, voy a orar por ustedes, con confianza pasen acá adelante, voy a hacer una oración. Al amigo, pasen acá adelante. Felicitaciones. El hombre comienza a ser grande cuando se arrepiente, cuando se postra delante del Señor. Bienvenidos a iniciar una vida con el Señor, una comunión especial con el Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias por ellos. Voy a pedirles antes que repitan conmigo estas palabras. Ustedes allí van a repetir estas palabras. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por traernos a este lugar, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Hoy hemos entendido y comprendido que tú eres nuestro único Salvador, nuestro único Redentor, nuestro único Señor. Abrimos las puertas de nuestro corazón y te recibimos como el Señor de nuestras vidas. Queremos seguirte, oh Dios, amarte, respetarte y glorificarte por el resto de nuestros días aquí en la tierra y por toda la eternidad. Padre Santo, quiero darte gracias en esta mañana, oh Dios, por la iglesia, por la enseñanza de tu palabra y por estas tres personas, por estos tres varones que tú conoces, oh Dios, que tú diseñaste en el vientre de sus madres. Tres varones que expresan la vida física porque tú se las has otorgado. Oro por ellos y los encomiendo a tu gracia, los encomiendo a tu fiel cuidado. Hoy ellos te han recibido como el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Que tú los cuides, los blindes con tu gracia y les des la sabiduría para seguir caminando, Dios, por la senda de la justicia, por la senda de la verdad. En el nombre del Señor oramos y los encomendamos y te damos gracias. Amén y amén. Bienvenidos y un aplauso.